tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto tener este espacio para compartir con ustedes, quienes están llamados a ser nada más y nada menos que las y los próximos encargados de impartir la justicia laboral en el Estado de México. Quiero empezar agradeciendo a quienes me han invitado a compartir este tiempo con ustedes. En primer lugar, por supuesto, al magistrado presidente, al doctor Ricardo Sodi, naturalmente al consejero de la Judicatura, el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, quien fue, de hecho, pues quien tuvo la idea de invitarme a mí en lo personal. Muy agradecido, por supuesto, con el consejero en especial, al equipo, al consejero, al doctor Bernardo Cortés. Por supuesto, no quiero tampoco dejar de lado al doctor Víctor Rojas Amandi, que además, por cierto, él recordará muy bien, fue mi director de carrera cuando yo estudiaba la carrera de Derecho en la Ibero, así que ya tenemos también algunos años de conocernos y me da mucho gusto poder coincidir ahora con él en esta nueva faceta. Por supuesto, a Dulce Portillo, que ha sido un tremendo apoyo, y en general a todo el equipo del Poder Judicial del Estado de México, no solamente agradecerles, sino reconocerles, en honor a la verdad, el extraordinario trabajo que están haciendo con la implementación de la reforma laboral, con la capacitación de todas y todos ustedes que, como les decía, están llamados a ser las y los encargados de impartir justicia laboral en un Estado que además creo que ha sido, y no lo digo por ninguna razón en especial, creo que ha sido y está siendo punta de lanza en la implementación de la reforma laboral. Creo que sin lugar a dudas, si hay un Estado que está siendo muy serio, muy disciplinado, muy profesional y que se ha tomado verdaderamente en serio el tema de la capacitación, es precisamente el Estado de México. Entonces, para mí es un tremendo honor, de verdad lo digo con muchísima franqueza, no solamente participar, sino compartir al lado de muchos y muchas de mis maestras, de la gente que yo he seguido, trayectorias profesionales y en honor, la verdad, muchos de ellos o todos ellos trayectorias que por supuesto quisiera imitar en el futuro. Así que para mí es un auténtico honor estar con todos ustedes y espero que podamos aprovechar lo mejor posible este tiempo para platicar de sindicalismo. De una vez quiero disculparme con todas y todos ustedes porque tengo la mala práctica, o no sé si es mala práctica o buena, no sé, ustedes me dirán, pero tengo la práctica de no utilizar presentaciones de apoyo cuando doy clases o cuando doy este tipo de sesiones. La verdad es que soy como un músico lírico, ¿no? Al que le gusta, pues, aventarse las cosas un poco de su ronco pecho y espero que eso pues contribuya a que la sesión les funcione, que pueda ser un poquito más pues interactiva, si le podemos llamar así, porque entiendo que ahorita no hay manera de estar en contacto directamente, pero es un poco mi estilo. Digo que si por alguna razón necesitaran una presentación, necesitaran material de apoyo, por supuesto cuenten con ello y se los haremos llegar. Pero de una vez me disculpo porque sé que todos mis colegas, maestros que han estado impartiendo instrucciones, la mayoría han usado presentaciones. Así que yo me disculpo si es que esto les genera alguna molestia y otra vez me pongo a la orden para que si lo necesitan podamos proveer el material de apoyo. Entonces, bueno, vamos entrándole. Sindicalismo. Hablar de sindicalismo en México implica muchísimas cosas. He estado escuchando las presentaciones de las y los abogados que han, digamos, sido previo a mi participación y creo que coincidimos en muchísimos aspectos. Creo que empezar a hablar de sindicalismo es decir que México tiene, pienso yo, una deuda muy importante con las y los trabajadores y con las y los empresarios de nuestro país. El sindicalismo es una figura indiscutiblemente necesaria para el equilibrio de los factores de la producción. Es innegable, es imposible pensar al derecho laboral sin la participación de los sindicatos, de estas personas morales encargadas de ver por los mejores intereses de los trabajadores, por fungir como el vehículo de negociación, el vehículo que acerca y que facilita la negociación colectiva. Ustedes piensen que posiblemente un trabajador en una empresa en lo individual no tenga ni remotamente el mismo peso que tiene cuando se reúne, cuando se junta con sus pares y cuando busca a través de esa reunión mejorar las condiciones de trabajo, porque de eso va el sindicalismo. Si tuviéramos que decir para qué sirve el sindicalismo, para qué fue hecho el sindicalismo o quién lo inventó, para qué se le ocurrió, pues eso, en teoría es para mejorar las condiciones de trabajo, para que los y las trabajadoras mexicanas y de todo el mundo vivan mejor, para que tengan acceso a mejores prestaciones, a mayores beneficios. Ese es, entre otros, el objeto del sindicalismo, que en México y en el mundo, y en México hemos sido, hay que decirlo así,
tristemente, hemos sido históricamente muy buenos para pervertir ciertas figuras, para pervertir ciertas instituciones y para en muchos sentidos hacer las cosas mal. Esa es la verdad. Ayer escuchaba a mi querido Gilberto Chávez hablar del tema de outsourcing, por ejemplo, y decía que hemos pervertido la figura de la subcontratación indiscutiblemente. Y yo les diría que en materia de sindicalismo hemos hecho algo muy similar. Hemos pervertido una institución, una figura cuyos fines son completamente loables, necesarios, otra vez, como les decía, para equilibrar los factores de la producción, lo hemos llevado a un extremo que pienso yo, con sus, por supuesto, muy honrosas excepciones, en muchas ocasiones lo que hemos hecho es llevar este modelo a uno de los dos extremos. Patrón, y me refiero, por supuesto, a los sindicatos blancos, los sindicatos que no tienen ningún objetivo más que, digamos, cuidar al patrón, proteger la fuente de empleo, ¿no? Ya hablaremos de eso, por supuesto. Y el otro extremo es, naturalmente, los sindicatos rojos, estos sindicatos que al único que se han dedicado es a, hay que decirlo así, extorsionar fuentes de empleo, a buscar dádivas, a buscar cómo pueden ir haciendo su agosto, ¿no? Estos dos modelos, estas dos perversiones, estos dos extremos, me refiero por una parte al sindicalismo blanco, al llevado al extremo en donde ya lo que importa tampoco es el beneficio de los trabajadores, sino el beneficio que yo como sindicato pueda obtener. Estos dos extremos que hemos tenido en México han sido por demás pues tristes, lamentables, alejados del objeto mismo de cualquier sindicato. Y esa es una creación, por cierto, muy mexicana, tristemente. Entonces, yo quería abrir esta pequeña, bueno, esta pequeña que va a ser como 2 horas, yo creo, espero que me tengan mucha paciencia y que se diviertan, pero yo quería abrir esta presentación diciendo hablando de estos dos grandes vicios, de lo que hemos hecho mal en el sindicalismo mexicano. Otra vez, por supuesto que hay gente muy notable, nada más y nada menos nuestra querida Claudia Esqueda les va a dar, vamos de hecho a dar una sesión en conjunto en breve respecto a los temas de contrato colectivo, de contrato ley, de reglamento. Así como Claudia, hay muchas y muchos líderes sindicales que son sin duda distinguidos, que hacen las cosas bien, pero también hay otros y otras que lo único que han hecho es ver cómo pueden generar más recursos en lo individual o para el sindicato. Y sin duda, esos son los modelos de los cuales tenemos que alejarnos. Sobra decir que en el deber ser que solo ve por el patrón, ni el sindicato que solamente ve por su beneficio personal. No caben esos modelos. Entonces, a pesar de esta deuda histórica que veo yo con toda claridad que tiene el sindicalismo mexicano con las y los trabajadores, también hay que decir una cosa. Estamos viviendo, y ustedes lo están viviendo de primera mano, una época auténticamente histórica, en la que nos estamos enfrentando a lo que es, en mi concepto, la reforma laboral más importante de todos los tiempos. Ustedes saben, y ya lo han visto con otros de los abogados y abogadas que les han dado alguna sesión como la que estoy yo impartiendo ahorita, la ley laboral no es una ley que pueda decirse, ley laboral mexicana, por cierto, y ojo aquí, quiero hacer una primera distinción, siempre que me refiera a la ley laboral o a la ley federal del trabajo, salvo que haga la distinción, me estoy refiriendo a la ley federal del trabajo, ¿ok? A la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional. Eso quiere decir que, pues, por ende, no me estoy refiriendo al apartado B, prácticamente no voy a hacer ninguna referencia al apartado B, o a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, ¿ok? Sepan que, y ustedes saben perfectamente, que el derecho laboral burocrático es otra cosa que no es el objeto, digamos, de esta sesión. Así que siempre que me refiera a ley laboral, me referiré a la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, o sea, a la ley federal del trabajo. ¿Ok? Entonces, les decía que esta ley laboral no ha sufrido muchas modificaciones. Cuando uno compara la ley federal del trabajo prácticamente con el cuerpo normativo, con el ordenamiento que ustedes me digan, la ley laboral es la que sale menos reformada, es la que nos ha costado más trabajo trastocar, manipular, modernizar, reinventar. Y la explicación o las explicaciones pues son muchas, ¿no? Sobra decir que el derecho laboral pues no es un derecho como cualquier otro, ¿no? Yo siempre he dicho que el derecho laboral ni es derecho privado ni es derecho público, es un derecho eminentemente social, ¿no? Es un derecho en el que no podemos hablar de igualdad de partes, al contrario, estamos ante la presencia de una relación de subordinación en la relación de trabajo. Entonces, no podemos hablar de que esto, aunque evidentemente que tiene antecedentes de derecho civil muy marcados, no podemos decir que hoy esto sea similar prácticamente a ninguna rama del derecho, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que no podemos compararlo prácticamente con ninguna materia, ¿no? Y que además de todo, en la materia laboral hay muchísimos intereses económicos, políticos, de todo tipo,
que desde luego meterse a reformarla, pues no estaría fácil, ¿no? Yo sé que ustedes ya han platicado un poquito de esto, porque yo también he estado siguiendo las sesiones y aprendiendo de mis colegas y maestros, pero si realmente hacemos brevemente una línea del tiempo con las reformas realmente significativas en materia laboral, pues encontramos la ley del 31, encontramos la ley del 70, encontramos la reforma del 80 y luego encontramos la reforma laboral de 2012 y entonces nos seguimos a la reforma laboral de 2019, ¿ok? Y si se fijan en esta línea del tiempo, una primera reflexión que a mí siempre me gusta recoger es, fíjense cómo en lo que va de este siglo, que es una parte importante del siglo todavía, en lo que va de este siglo, ya tuvimos la misma cantidad de reformas laborales que tuvimos en todo el siglo pasado, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que hay que recoger ahí? Un primer mensaje, yo diría, bueno, es que no cabe duda que ahora sí el derecho del trabajo se está moviendo. Ahora sí las y los laboralistas estamos teniendo que estudiar como nunca antes, nunca habíamos tenido yo creo que este nivel de intensidad en la cantidad de modificaciones y, digamos, nuevas disposiciones a las que nos tenemos que enfrentar, porque ahora sí se está moviendo el derecho laboral. Que creo que las han visto ya además en otras sesiones, no me voy a meter yo a eso, pero quería dejarles esta reflexión, que estamos en un momento de absoluto cambio en la materia laboral, en la que no solamente está cambiando el sistema de impartición de justicia, sino que le estamos poniendo nuevas reglas, o tal vez por primera vez le estamos poniendo reglas de verdad al sindicalismo en México. Y eso es buena noticia, por supuesto que es una buena noticia. Oye, ¿para quién? Pues para todos, para el país, para el sector empresarial, para el sector obrero. Todos necesitamos sindicatos de verdad, todos necesitamos sindicatos serios, profesionales, que se sienten a la mesa de negociación del contrato colectivo con una propuesta real, que vea por una parte por mejores beneficios para los trabajadores, pero que también cuide la fuente de empleo, ¿no? Nadie aprecia que llegue un líder sindical a pedirte las perlas de la Virgen cuando a lo mejor la empresa está haciendo lo que mejor puede por subsistir, ¿no? No se nos olvide que en México 9 de cada 10 empresas son las pequeñas y medianas empresas o inclusive las microempresas, ¿no? Eso quiere decir que la gran mayoría de los empleadores en este país no son las grandes corporaciones. ¿Y esto a qué reflexión nos lleva? La visión de un contrato colectivo de trabajo. Uno tiende a pensar que el patrón todas las puede y el patrón solamente se quiere clavar la lana y no quiere negociar. En muchas ocasiones, créanme, sobre todo cuando hablamos de estas pequeñas y medianas empresas, hablamos sobre todo de un tema de subsistencia de la fuente de empleo. Y claro, la chamba es cómo logro equiparar, ¿no? El bienestar de los trabajadores, el mejorar sus condiciones laborales, que tienen todo el derecho del mundo, y cómo logro que la fuente de empleo subsista y cómo logro no meter a la fuente de empleo. Para este tipo de cosas es que necesitamos sindicatos reales, profesionales y técnicos. Y les decía, es una gran noticia la reforma laboral, porque independientemente de dónde vino, que si los gringos nos lo exigieron, que si, en fin, eso ya es historia pasada, ok, valga la redundancia, ok, ya no importa. Lo que importa hoy es que tenemos una reforma laboral de alto calado, por lo menos en el papel. Y que si de algo va la reforma laboral es justamente de los temas colectivos. Yo les decía ahorita, sin duda que uno de los grandes temas de la reforma laboral es que pienso yo claras a los sindicatos. ¿Te parece que ahora sí la idea es alejarnos de estos extremos, tanto del sindicalismo, yo le llamo de extorsión, como del sindicalismo de protección, ambos extremos igualmente malos, igualmente cuestionables, igualmente alejados del objeto del sindicalismo? Y ahora sí, el legislador se dio a la tarea de cómo logramos tener sindicatos reales, profesionales y técnicos. Eso, entre muchas otras cosas de la reforma, es en lo que nos vamos a enfocar aquí. Dicho eso, creo que vale la pena empezar a delinear algunos conceptos que me parecen básicos para entender lo que vamos a estar viendo en la sesión de hoy, ¿ok? Lo que les dije ahorita fue básicamente un panorama, ver cómo veo que afectan esta sesión en particular, ¿ok? Y qué debemos esperar de la reforma, porque una reflexión adicional antes de entrar un poquito más en materia. La reforma me parece que en el papel es extraordinaria. Verdaderamente uno lee la reforma, uno lee el alcance de la nueva ley, si le queremos llamar así, y la verdad, el que no se entusiasme, pues yo creo que no se dedica realmente a esto, ¿no? O sea, las modificaciones, en honor a la verdad, son para emocionar a cualquiera. La verdad, emociona ver una ley con todo el camino que todavía falta para recoger y para recorrer y la cantidad de pendientes que tenemos todavía, que no son pocos, créanme, pero sí entusiasma ver, y en lo personal me gusta mucho ver un ánimo serio del Poder Legislativo para, entre otras cosas, terminar con la simulación. Y yo creo que si en algo podemos resumir la reforma laboral de 2019, ¿por qué?
tristemente en México nos hemos hecho expertos y expertas, por decirlo menos, en simular relaciones laborales. Y hay que decirlo así porque así ha sido siempre. Y es lamentable y por eso esta reforma es tan importante. ¿A qué me refiero cuando digo que hemos simulado relaciones laborales? Pues en México no es ningún secreto que está el trabajador que puede ser que haga como si trabaja y al mismo tiempo está el patrón que posiblemente haga como si le paga, ¿no? Entonces, ¿qué hace el trabajador? Pues parece que trabaja, pero realmente no trabaja. ¿Y qué hace el patrón? Pues parece que le paga, pero realmente no le paga a él, realmente le paga a través de un tercero. Y el patrón hace como que hay un sindicato, cuando el patrón no tendría nada que ver en teoría con el sindicato, el patrón es el que propone el sindicato, ¿no? Y entonces entramos a un galimatías ahí de simulación en donde se vuelve una relación, la verdad, sumamente compleja de, digamos, alcanzar a ver dónde está la realidad de la relación laboral. Oye, ¿quién es el verdadero patrón? ¿Quién es el sindicato? ¿El sindicato es real o no es real? ¿Es blanco o es rojo? ¿No? Su contrato de trabajo, en fin, nos especializamos en simular relaciones laborales. Y así fue como lastimamos profundamente tanto al sistema de impartición de justicia laboral, porque por cierto, esta simulación también la llevamos al litigio, ¿no? O sea, hay quien dice que el litigio laboral se convirtió en un concurso de mentiras y tristemente no puedo estar más de acuerdo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estábamos metidos en un hoyo, por decirlo menos, en términos tanto de relaciones laborales, el día a día, la parte sustantiva, estábamos metidos en una simulación colectiva tremenda y además nos metimos a una simulación en la parte adjetiva, ¿no? Entonces, pues ¿quién ganaba con todo esto? La verdad, yo creo que nadie, ¿no? Entonces, realmente el gran reto que tenemos todos con la reforma laboral es la implementación. Y eso pasa, el éxito de esto va a pasar en buena medida por lo que logren hacer, por ejemplo, los poderes judiciales locales. Entonces, no por otra cosa, sino que esto es, créanmelo, un ejemplo en muchos sentidos de lo que tienen que hacer los poderes judiciales locales. Capacitar, acercarse al Ecuador, porque esto es, créanme, una parte toral de qué tan exitosa o no va a ser la implementación de la reforma laboral. Yo he dicho en otras ocasiones que, como les dije ahorita, la reforma laboral en el papel está padrísima. ¿Qué tan capaces vamos a ser de implementarla? Está por verse, porque también les digo con enorme honestidad, si esto no lo sabemos implementar bien, y creo que ahorita hay condiciones además que no ayudan, puede ser el gran desastre jurídico del siglo, sin temor a equivocarme. Tengo mucha confianza en que no sea así. ¿Por qué? Pues porque hay trabajos como este que están poniendo toda la disposición para hacerlo bien. Pero evidentemente el Estado de México no es el único Estado del país. Todos los estados tienen que hacer su parte, la federación tiene que hacer su parte, la Secretaría del Trabajo, las nuevas instituciones, en fin. Como pueden ver, esta es una chamba que engloba demasiados actores, ¿ok? Y los que estamos aquí nos toca ahorita hacer nuestra parte. Dicho esto, sindicalismo. Hay que empezar a hablar, yo les diría, de dos conceptos que resultan fundamentales para siquiera aproximarnos a lo. Son precisamente los conceptos de, por una parte, reunión y por otra parte, el concepto de asociación. No hay que saber mucho para nada más escuchar estas palabras y decir, bueno, reunión y asociación me suena que algo tiene que ver con sindicalismo. ¿Por qué? Sin yo saber nada, puedo pensar que sindicalismo, pues, ¿qué es? La unión de los pares. Y digo los pares porque acuérdense que sindicatos hay de trabajadores, pero también hay de patrones, ¿no? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿a qué me suena sindicato? Pues a la reunión de pares, a la reunión de trabajadores, a la reunión de patrones, a eso me suena. Entonces, cuando me dicen que reunión y asociación son dos conceptos que tengo que conocer para poder hablar de sindicalismo de manera, digamos, clara, pues creo que nos sorprende, ¿no? Pero evidentemente que reunión y asociación, pues no son lo mismo. Por cierto, estos son dos conceptos, ¿ok? Estos dos conceptos de reunión y asociación los pueden encontrar directamente en la Constitución, ¿ok? Y distingámoslo, ¿no? Son lo mismo, se relacionan, cuáles son las diferencias. Yo les diría, primero que nada hay que distinguir en un tema de permanencia, ¿ok? La diferencia fundamental entre la reunión y la asociación tiene justamente que ver con el carácter de permanencia, ¿ok? La reunión es finita, ¿ok? La reunión termina, la reunión no es para siempre, la reunión no es infinita. Piensen en la reunión que tienen ustedes con sus amigos y sus amigas, ¿no? Una reunión que empieza a las 6 de la tarde, termina a la hora que termina, pero extendiéndose indefinidamente ni mucho más. Bueno, es lo mismo, ¿ok? Entonces tenemos a la reunión cuya primera característica es que es finita, la temporalidad. Y cuando vamos al concepto de asociación, encontramos que justamente la característica fundamental es la permanencia, ¿ok? Las asociaciones
a diferencia de las reuniones, permanecen en el tiempo, ¿ok? Y no hay que saber mucho otra vez para aproximar los conceptos a los que los quiero llevar ahorita. De la reunión, cuya característica, como les digo, es que es finita, que se termina, ¿ok? Se desprende un concepto ya mucho más laboral, mucho más de la Ley Federal del Trabajo. Y me refiero concretamente, pues que la define el artículo 355 de la ley y que sin yo aquí pretender hacer una lectura de la ley, ni mucho menos, quiero nada más recordarles que al igual que en la reunión, la coalición es temporal, ¿ok? Y aquí hay que hacer una distinción que es interesante porque aunque el 355 habla de la coalición como algo temporal, cuando avanzamos en la ley y nos vamos a los artículos 440, 441, ¿ok? Concretamente al 441, encontramos que para efectos de huelga, la coalición se considera permanente. A ver cómo. El 355 me acaba de decir que la coalición es temporal, ¿ok? Y luego veo que el 441 me dice que para efectos de huelga la coalición es permanente. Total, pues, ¿a cuál le hago caso, no? ¿O dónde estuvo el error legislativo? ¿Qué pasó, no? Y la verdad es que no es ningún error, ¿no? O sea, yo les diría que esos artículos están puestos así con un objetivo muy puntual, ¿ok? Tenemos que reconocerle el carácter de temporal a la coalición, sin lugar a dudas, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si el legislador le hubiera dado el mismo tratamiento a la coalición para efectos de huelga? Aunque esta clase no pretende ser de huelga, ni mucho menos, y además sé que lo van a ver a profundidad con mi querido maestro, que además es mi director de tesis doctoral, el doctor Arturo Martínez y González, a quien saludo desde aquí. Sé que con él van a ver huelga a profundidad, pero les dejo esto en la mesa. ¿Por qué es que el legislador le puso coalición permanente? Es que no cualquier coalición, no cualquier reunión, no cualquier grupo me pueda estallar una huelga, me pueda llevar a un conflicto de huelga. Si el legislador permite que cualquier coalición estalle huelgas o haga conflictos colectivos realmente de envergadura, pues tendríamos posiblemente un problema económico de severidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la razón? Pues eso, que no cualquier coalición me pueda estallar la huelga. Eso es. ¿Okay? Entonces, aunque el 355 le reconoce el carácter temporal a la coalición, si llevamos esto al concepto de huelga, encontramos que el concepto pues es ya no temporal, sino permanente. ¿Es una contradicción? Por supuesto que sí. La razón es la que ya les expliqué. Y a partir del concepto de asociación, a partir de que entendemos que la asociación es permanente, es una persona moral, de ahí desprendemos el concepto de sindicalismo. Conceptos, reunión y asociación, encontramos coalición en su vertiente temporal y en su vertiente permanente, ¿no? Y por otra parte, el concepto de asociación de persona moral de permanencia, que a su vez va a derivar en el concepto de sindicato. Ahí tenemos ya muy clara la película de dónde vienen estos conceptos, ¿ok? Y otra cosa que es importante que sepan, porque vamos a entrar cada vez más a este tema. Siempre que hablamos de sindicato, yo les decía que en México tenemos una deuda, creo yo, histórica y cada vez más pronunciada con el objeto del sindicalismo. Sepan de una vez que el sindicato tiene por objeto tres cosas en particular: el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Es decir, ¿para qué sirve un sindicato? Para eso, para el estudio, mejoramiento y defensa, ¿ok? Él puede entender, oye, ¿qué es el estudio de mis intereses o qué es el mejoramiento? A lo mejor es más fácil, pero bueno, o sea, son conceptos que se pueden entender de muchas formas, no tengan duda, ¿ok? Pero ese es el objeto del sindicalismo. Pero para entender eso, tenemos que ir todavía un paso atrás y hablar de un concepto que me parece fundamental, que es el de libertad sindical. ¿Ok? No se puede entender el sindicalismo si no entendemos la libertad sindical. ¿Ok? Y la libertad sindical les diría que tiene dos vertientes. La libertad sindical puede ser individual y la libertad sindical puede ser individual, pues la que yo como individuo, ¿no? Puedo ejercer, ¿no? Y esta libertad sindical, sepan que se divide en dos, digamos, vertientes muy claras. La libertad sindical positiva y la libertad sindical negativa. ¿Cuál es cuál? Bueno, la libertad sindical individual positiva es la capacidad o la posibilidad que tengo yo de afiliarme a un sindicato. En teoría, bueno, no en teoría en la práctica debería ser en México, no hemos sido tan buenos, pero en teoría nadie puede obligarme a formar parte de un sindicato. Lo dice la ley, lo dice la OIT, en México no lo hemos hecho muy bien en esa parte, ahorita le vamos a entrar a eso también, pero sepan que en conceptos, digamos, de doctrina, en la ley incluso, cuando hablamos de libertad sindical individual positiva,
¿ok? Se refiere a mi posibilidad como trabajador de afiliarme a un sindicato, de pertenecer. Y por supuesto, la libertad sindical individual negativa, pues es la que me da la posibilidad de no afiliarme. Si no me quiero afiliar, no tengo por qué hacer, ¿ok? Y luego, la libertad sindical colectiva se divide en dos también. En libertad sindical colectiva interna, ya tiene que ver, evidentemente, con la colectividad, con lo que puede hacer el sindicato. Esta libertad colectiva o libertad sindical colectiva interna, ¿ok? Tiene que ver con eso que les digo, con lo que yo puedo hacer como sindicato, ¿ok? ¿Qué es lo que me está permitido? Y aquí encontramos una figura que es fundamental para cualquier sindicato, que son los llamados estatutos. ¿Ok? Pocas cosas tan importantes para un sindicato como los estatutos. ¿Por qué? Porque son donde el sindicato establece, plasma su plan de acción, donde pone sus reglas internas, donde pone su objeto, su domicilio, la duración, la representación proporcional por género, el tema de la consulta ahora de voto libre, directo y secreto, que es importantísimo, los procedimientos para elegir a las y los líderes sindicales. En fin, es mi plan de acción, es lo que yo puedo hacer como sindicato y aquí está plasmado en este documento que se llaman estatutos, ¿ok? Y la libertad sindical colectiva externa tiene que ver con de llamar la atención verdaderamente la autonomía que tienen en México y en el mundo en muchos sentidos los sindicatos, ¿ok? Fíjense cómo, por una parte, el aspecto interno de la libertad sindical colectiva tiene que ver con lo que yo puedo hacer como sindicato, hasta ahí bien, pero el aspecto externo de la libertad sindical colectiva tiene que ver, perdón, con un no hacer por parte del Estado. Es decir, tu Estado no te puedes meter en mis estatutos, ¿ok? Yo tengo autonomía sindical, yo decido, yo hago mis reglas y tú no te metas. En eso consiste, Estado, tu libertad sindical colectiva externa, ¿ok? Es para que vean que los sindicatos no son cualquier cosa, ¿ok? No son para nada cualquier cosa, ¿ok? Y tiene que ver con esto que ya les expliqué con anterioridad, con esta diferencia entre reunión y asociación, de cómo ahí se desprenden los conceptos de coalición en su aspecto temporal, en su aspecto permanente, con lo cuestionable que eso es, y cómo de ahí desprendemos la asociación, persona moral, sindicato, que es lo que estamos hablando. ¿Ok? Dicho eso, para entender el sindicalismo hay que entender sus tres derechos, o uno de los, o varios de los derechos fundamentales, pero a mí me gusta resumirlos en tres. ¿Ok? Por una parte, el derecho de asociarme, ¿ok? Que ya se los expliqué, tiene que ver con la posibilidad de que los pares se junten, nos busquemos, nos ayudemos para conseguir mejores condiciones de trabajo, ¿ok? Por otra parte, imagínense esto como un triángulo, me gusta ponerlo así en clase, hasta arriba el derecho de asociación, a la mitad el derecho de negociación, y evidentemente aquí entra una figura que vamos a ver Claudia Esqueda y yo en la próxima sesión, que tiene que ver con contrato colectivo, con contrato ley, con reglamento. En la parte de negociación es donde aparece el contrato colectivo de trabajo, que por supuesto es este acuerdo de voluntades en donde las partes son sindicato y patrón, cuyo objetivo es sentar cuáles son las condiciones de trabajo y a través de las revisiones correspondientes mejorar las condiciones de trabajo. ¿Ok? Buscamos cristalizar un derecho de negociación a través del contrato colectivo de trabajo y de su revisión. ¿Ok? Y yo les diría, la última parte del triángulo que me estoy imaginando en mi cabeza es el derecho de huelga. ¿Ok? Que otra vez, eso lo van a ver con todo detenimiento con mi maestro, el doctor Arturo Martínez y González. Pero de una vez les digo que la huelga es lo que debe ser la última instancia. ¿Ok? Antes ya me senté a negociar con el patrón, antes ya buscamos llegar a un acuerdo y si no se pudo, pues entonces estallo la huelga y se acabó, ¿no? Pero es, digamos, la última racha, ¿ok? No, no se empieza por la huelga no es lo primero, la huelga es lo último cuando ya de verdad no se pudo hacer nada, ¿ok? ¿Y por qué les digo que es lo último? Porque créanme que la huelga, aunque yo sé que hay, no pienso que una huelga sea algo bueno o una buena noticia para nadie, en realidad. Y sé que esto es polémico y quiero explicar por qué me refiero a esto. Yo entiendo que la huelga puede ser la cristalización del derecho colectivo del trabajo llevado al punto en el que los trabajadores a través del sindicato cerraron la empresa. Visto teóricamente, doctrinalmente, románticamente, suena como cristalizamos y estamos ya palpando el derecho del trabajo, tan lo estamos palpando que cerramos la empresa, ¿no? Oye, ¿eso es palpar el derecho del trabajo? No lo sé. Yo pienso que no, porque no sé a quién le conviene, honestamente, que estalle en la huelga, ¿no? O sea, con toda certeza al patrón pues no le conviene, ¿no? Pero ¿le conviene a los trabajadores? No sé, yo creo que tampoco, ¿no? ¿Le conviene al sindicato? Un poquito más complicado contestar esa pregunta. Yo no pienso que la huelga sea la mejor noticia para nadie. Me parece que es
la consecuencia de que algo no se hizo bien en la negociación y que las partes fueron incapaces de llegar a acuerdos, de conciliar, de llegar a mejoras sensatas para ambas partes en las condiciones de trabajo, ¿no? Ustedes saben que mucho el derecho del trabajo pasa por la conciliación. No se puede entender el derecho del trabajo sin entender la figura de la conciliación, porque además la reforma laboral va mucho de la conciliación. No es casualidad que tengamos una nueva institución con tantas atribuciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ahora vayamos a tener centros de conciliación locales. No es ninguna casualidad. ¿Okay? Entonces, el derecho laboral es eminentemente conciliatorio, siempre lo ha sido, hombre. Y la materia colectiva, pienso yo que ahí es donde está el acento puesto de manera mucho más enfática. Entonces, yo no creo, y sé que habrá quien no coincida, que la huelga sea una buena noticia para nadie. Que alguien pueda celebrar que estallamos la huelga, híjole, ¿le conviene al país, le conviene a los trabajadores, le conviene al patrón? No lo sé. Entonces, me parece que es seguro decir que la huelga es eso, que fuimos incapaces de llegar a acuerdos. Y por cierto, déjenme dejarles esta reflexión. Creo que si algo hemos entendido en esta pandemia, si algo hemos aprendido los factores de la producción, las partes de la relación laboral, ha sido justamente llegar a acuerdos, ¿no? Yo les diría que este tema de la emergencia versus la contingencia y los convenios de modificación y los paros técnicos y demás, nos han llevado a ser, como mexicanos y mexicanas, profundamente solidarios, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no nos quedó de otra más que llegar a acuerdos, ¿no? Nadie quiere bajar los salarios de los trabajadores, créanme, ¿no? O sea, a lo mejor un muy mal patrón, sí, pero estoy seguro que no es el común denominador. O sea, nadie hubiera querido estar en la situación en la que estamos hoy. Hemos tenido que echar mano de la solidaridad, de los acuerdos, de figuras que a lo mejor no habíamos volteado a ver en muchos años. ¿Para qué? Para conservar los empleos, para conservar la fuente de empleo. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar que la huelga sea nuestra mejor arma, cuando ya vimos, cuando estamos viendo que cuando los mexicanos queremos ser solidarios, somos capaces de hacerlo. Entonces, que no me vengan con que la huelga es lo máximo. No, no lo creo. ¿Es un vehículo necesario? Sí, por supuesto. ¿Es una conquista laboral de tremendas magnitudes? Por supuesto que sí. No, no estoy aquí promoviendo que desaparezca la huelga, ni mucho menos. Qué bueno que existe, pero hay que entenderla como eso, como la última opción. ¿Ok? Y ojo aquí, porque cuando hablamos de estos tres derechos que les puse imaginariamente en el triángulo en la presentación que no está, eh, cuando hablamos de asociación, hay que entender que juntar a los pares a hablar y a buscar mejores condiciones de trabajo es un mecanismo sumamente efectivo. Yo siempre pongo este ejemplo en clase y piénsenlo así. ¿Ustedes qué pasaría? ¿Qué piensan que pasaría? Si un día llega un trabajador sin mayores especificaciones, llega un trabajador con su patrón y le dice, oye patrón, quiero un aumento de sueldo del 5%. ¿Qué creen que le diga el patrón? Yo casi les aseguro que la respuesta de saque va a ser no, ahorita no. ¿Ok? Y si al día siguiente llega el mismo trabajador, vamos a decir, con uno de sus amigos trabajadores, y le dice al patrón, oye patrón, queremos los dos un aumento del 5%. La respuesta seguramente va a ser no, otro día, ¿no? El patrón tendrá toda la facilidad de decir, pues no hay las condiciones, no tengo lana, yo qué sé. Muy distinto, y por eso les digo que la huelga es algo necesario para que no se me malinterpreten, muy distinto a que si llegan que les gustan 800 trabajadores a decirle al patrón, oye patrón, ya es momento de revisar nuestras condiciones de trabajo. Queremos un aumento del 5%, si la revisión fuera, digamos, anual, o queremos que nuestras prestaciones mejoren en A, B, C y D. De entrada, pues ya el número que les pongo, 800, 700, 600, los que quieran, ya llama la atención. No son 4 o 5, son 800. Y si encima la moneda de cambio, la amenaza es que o te sientas a revisar el contrato colectivo o paramos la empresa, ya no es uno o dos trabajadores pidiéndome un aumento, ¿no? Ya es todos mis trabajadores pidiéndome un aumento o diciéndome, si no te sientas a negociar, vamos a cerrar la empresa. Es prácticamente sentarse a negociar con una pistola en la cabeza, y hay que decirlo así, ¿eh? O sea, es eso, es decirle, patrón, ¿te sientas o estallamos esto, ¿no? Y se entiende porque seguramente habría muchos patrones en este país y en el mundo que si no es con esa moneda de cambio, no se sentarían a negociar el mínimo aumento o la mínima mejora en las condiciones. Tuvo que poner a la huelga como ya esta última ratio en la que la uso, porque de verdad si no, no voy a conseguir nada, ¿no? ¿Ya ha funcionado? Pues la historia nos dice que sí ha funcionado.
¿no? O sea, yo creo que la huelga es una de las grandes conquistas y hay toda una explicación doctrinal y práctica de la figura. Entonces, pero quiero que pongan esto en el imaginario. ¿Y por qué tiene sentido? Porque estamos hablando justamente de la asociación, de cuando los pares se juntan, dicen, juntémonos, busquemos mejores condiciones, sentémonos con el patrón y que el patrón sepa que si no llegamos a nada, ojo, si no llegamos a nada no es lo mismo a si no cumple con todas mis exigencias. Esa es justamente la belleza de la negociación. Si no llegamos a nada, pues la amenaza es cerrar la empresa, ¿no? Entonces, así es como hay que entender al derecho colectivo del trabajo y concretamente al sindicalismo. ¿Okay? Es el sindicalismo justamente la persona moral que está atrás de estos trabajadores que llegaron envalentonados a pedir un aumento y a decir que si no lo tenían, cerraban la empresa. El sindicalismo, el sindicato, es la persona moral que está tras bambalinas o no tras bambalinas, que los trabajadores perciban mejores salarios, mejores prestaciones y demás. ¿Ok? Entonces, ya con estos tres, digamos, derechos importantísimos en materia colectiva, todos además relacionados con sindicalismo, asociación, negociación y huelga, podemos entrar y hablar de conceptos a lo mejor un poquito más puntuales, un poquito más de ley, si lo quieren ver así. ¿Ok? No quiero dejar de lado lo que les decía hace rato antes de empezar un poquito a revisar la ley con más detalle, en cuanto a que la reforma laboral tiene un alto componente de derecho colectivo. Dentro de las muchas grandes modificaciones que tiene la reforma, una que me parece muy importante tiene que ver con el voto personal libre, directo y secreto para que los trabajadores elijan a su directiva sindical. Y algunos de ustedes podrían pensar, oye, pues el voto libre, directo y secreto, pues ha sido así desde hace ya muchos años en México, ¿no? O sea, hay derecho al voto. ¿Cuál es la gran novedad que los trabajadores ahora sí pueden escoger de manera personal, libre, directa y secreta a sus representantes? Pues es que fíjense que no era así, ¿no? Refería a eso, a que por muchos años las votaciones pues no eran precisamente directas, ¿no? Existía o existe todavía el famoso voto indirecto en el que yo aquí voy a votar por ti, por ti, por ti, ¿no? Una cosa muy cuestionable, ¿no? De secreto, pues no tenía mucho, ¿no? En algún recuento o en alguna votación para directiva sindical, pues hombre, las amenazas estaban perfectamente a la orden del día, ¿no? Entonces, esto que parece tan simplón, tan viejo en el lenguaje, que nos suena tan común en el argot ciudadano, voto personal, directo y secreto, pues créanme que en materia sindical no era precisamente algo garantizado. Entonces, por supuesto que hay que celebrar que la reforma lo ponga con todas sus letras. Eso yo pienso en particular que sin duda va a hacer la vida sindical muchísimo más saludable, ¿no? Eso por una parte. Y también por otra parte, lo que les decía ahorita, esta creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que yo creo que está llamada a ser la nueva gran autoridad del derecho laboral en México. ¿Por qué? Porque no solamente se va a ocupar de las conciliaciones en materia federal, sino que va a tener a su cargo el registro de sindicatos de trabajo, una función que por cierto hoy tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora se la vamos a pasar, o ya se la pasamos en la letra, a un organismo descentralizado federal cuyas funciones van a ser no solamente de conciliación, sino de registro, ¿ok? Para que sepan que el derecho laboral, como les decía al principio de la sesión, está cambiando a grandes pasos, por lo menos en el papel. Creo que tenemos que ser capaces de hacerlo también en la práctica, ¿ok? Y por supuesto, otro tema importante de la reforma, que creo que esto yo creo que va a ser más tema de la sesión que teníamos con Claudia, por ahí yo lo tocaré al ratito, pero quiero que también lo tengan mucho, muy presente, digamos, tiene que ver con la aparición de esta nueva figura de la constancia de representatividad, ¿ok? Ahorita me voy a meter a hablar bastantito del tema, les diría yo, pero sepan que la constancia de representatividad, este 30% que ahora tienen que acreditar los sindicatos frente al patrón, democratización sindical, a que los sindicatos sean reales y a olvidarnos de sus extremos. ¿Se acuerdan del extremo del sindicato de extorsión y el extremo del sindicato blanco? ¿Ok? Dicho eso, ahora sí vamos entrándole un poquito a las definiciones para que las tengan muy claras. ¿Ok? Si ustedes ven la ley, todo esto que llevo platicando lo pueden encontrar a partir del 354, 355, 356. El 354 lo que hace es reconocer la libertad de patrones trabajadores para coaligarse, para asociarse. El 355 nos da la definición de coalición, que ya medio les platiqué, y el 356 ya da una definición de sindicato, ¿ok? Que no es otra cosa más que ya lo que ya hemos estado reflexionando en esta sesión, no es otra cosa más que la asociación de trabajadores o patrones cuyo objetivo es el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, ¿no? Y ojo, no hay que obviar el tema de que los sindicatos pueden también ser de patrones, ¿ok? Cuando uno piensa en sindicato, uno definitivamente no piensa en un patrón, ¿no? Me estoy refiriendo a estos grupos empresariales, cámaras empresariales, ¿no? No sé, agrupaciones como la Coparmex, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la CONCAMIN, como la CANACINTRA, en fin, ¿no? Esas son
Esos son los sindicatos de patrones, ¿ok? Claro, en la práctica nadie les llama sindicatos, les llaman cámaras, les llaman confederaciones, yo qué sé, pero definitivamente no sindicatos de patrones. A lo mejor no es el término que conocemos, pero son sindicatos de patrones, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que están viendo es el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, ¿no? Por eso vemos a Coparmex, al Consejo Coordinador, haciendo pues muchísimo lobbying, metidos en legislación, metidos en política, así como los sindicatos de trabajadores y sobre todo las centrales obreras, estas agrupaciones de sindicatos, los vemos igualmente politizados, ¿no? Y de hecho, vemos inclusive cómo a partir de las federaciones obreras o de las confederaciones patronales, vemos cómo nacen liderazgos muy fuertes, ¿no? No es ningún secreto que muchos legisladores han sido representantes obreros o han sido representantes patronales. ¿Y qué nos dice todo esto? Pues nada, ningún secreto más que el derecho laboral es profundamente político, pero profundamente político. Aquí se hacen líderes sindicales, se hacen líderes políticos, se hacen líderes empresariales que luego son legisladores, porque ¿qué otra cosa puede haber más social que el derecho del trabajo? Pues nada, ¿no? Es muy normal que sea desde esta trinchera del derecho en donde veamos el nacimiento de grandes liderazgos que ojalá sean más. Y eso creo que a México le puede servir indefinidamente, sin lugar a dudas. Entonces, entendemos ya que el concepto del sindicato, según la ley, es eso, una asociación de trabajadores o patrones para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Normal. Hasta ahí, todo esto ya lo habíamos dicho. Y ahora vamos a empezar a abordar un poquito más en lo técnico, porque esto puede ser profundamente técnico también. Y si ustedes revisan su ley y revisan el 357 de la ley, palabras más, palabras menos, el 357 lo que establece es que, pues en México se pueden constituir sindicatos sin autorización previa. Simplemente, pues observando, digamos, los estatutos y demás, pero que en México nadie tiene que autorizarte para constituir un sindicato. Y este tema que parece tan claro, que parece, pues que no requiere de mucho análisis, la verdad es uno de los grandes temas del sindicalismo en México. Porque, a ver, vamos, como les decía, abordando fino en esto. ¿Es cierto que en México se puede constituir un sindicato sin autorización previa? La respuesta es sí. La propia ley te dice que un sindicato queda legalmente constituido cuando se determina eso o cuando se determina así en la asamblea correspondiente. Es decir, yo junto a mis pares, ¿no? Decidimos que el sindicato se constituye a tal día, a tal hora, tal no sé qué. Eh, Se tiene por constituido. La ley no te exige mayor tema, mayores formalidades para constituir un sindicato. Y aquí es donde el lenguaje se vuelve especialmente importante. Porque uno podría pensar, ok, ya tenemos constituido el sindicato. Eso quiere decir que ya puedo ejercer mi derecho de negociación del contrato colectivo, eso quiere decir que ya puedo emplazar a huelga, eso quiere decir que si quiero estallar una huelga lo puedo hacer. Pues la respuesta es que no, porque aunque tu sindicato esté constituido, en México se nos ocurrió, digamos, inventar una figura paralela a la constitución del sindicato. Y la lógica es, efectivamente en México puedes constituir un sindicato sin autorización previa. No hay duda. Que eso te sirva para negociar un contrato colectivo o para emplazar o estallar una huelga, eso sí no es así. Para hacer eso, para ejercer esos dos derechos en particular, la negociación y el tema de la huelga, si fuera el caso, vas a necesitar un documento que sí te tiene que dar la autoridad. Ese documento, por cierto, lo va a emitir ahora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y ese documento se llama toma de nota. La toma de nota es esa constancia, ese certificado que te da la autoridad cuando toma nota, y esa es un poquito la explicación del término, cuando toma nota de tu constitución como sindicato y te tiene por registrado. Constituido ya estabas, ¿eh? Eso lo hiciste en tu asamblea, pero no estaba registrado. Y si no estaba registrado, pues no puedes hacer mucho. O sea, y digo no puedes hacer mucho porque sí habrá algunas cosas que puedas hacer, tal vez, a lo mejor puedes fomentar el estudio de tus intereses, pues sí, ¿no? Pero tanto como que el mejoramiento, pues no. O sea, porque no se entiende el mejoramiento de las condiciones laborales si no es a través de la revisión del contrato colectivo, sino pues cómo vas a mejorar algo. Entonces no se entiende así, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera, si no tienes toma de nota en México, pues tu sindicato, la verdad, no sirve de mucho, ¿no? O sea, a lo mejor en la doctrina, en la teoría, en el romanticismo laboral de la Cueva y todos los que hemos leído, a lo mejor sirve de algo,
pero en la práctica no te va a servir de absolutamente nada, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cómo llegamos a esta figura del registro que es interesantísima, pero sepan que es un poco una pequeña trampa que hicimos en México, ¿no? Porque dijimos, a ver, no podemos decir que en México se necesita autorización previa para constituir un sindicato, porque eso iría contra los derechos humanos laborales, contra la OIT, sería un escándalo decir que en México se requiere autorización previa para constituir un sindicato. Eso no se puede decir. Pero bueno, tal vez podamos inventar la figura del registro, ¿no? Que es otra figura, ¿no? No es constitución, es registro, ¿no? Y ahí, pues yo, Estado, yo, Secretaría del Trabajo, yo, Centro Federal, me aseguraré de revisar esas solicitudes y entonces veré a quién le damos la toma de nota y a quién no le damos la toma de nota. Y no quepa ninguna duda que este es un tema, como todo el derecho laboral mismo, profundamente politizado. Hombre, fuera tan fácil estallar una huelga, fuera tan fácil negociar un contrato colectivo, ¿no? ¿Lo es en la medida que tienes registro? ¿Requiere autorización? No. Para constituirme, no. ¿Ok? Hablaremos del registro en adelante. ¿Ok? Ahora, hay muchos mensajes que nos manda la reforma laboral en materia sindical y en materia colectiva. ¿Ok? Yo les hablaba muy al principio de esta sesión que había que tener muy claros los dos extremos del sindicalismo. El sindicato blanco y el sindicato rojo de extorsión que solamente quiere cerrar la empresa. Es decir, el que protege al patrón y los trabajadores no le importan, y el que quiere su lana y los trabajadores no le importan. Como pueden ver, el común denominador es los trabajadores no importan, ¿no? Cuando ese tendría que ser el objeto mismo del sindicalismo, de cualquier contrato, llegamos a estos dos extremos. ¿Y por qué les digo que la reforma va muchísimo de esto? Porque en México estos dos extremos de los que ya les platiqué están plasmados en dos artículos muy puntuales. Por una parte, el artículo 387 de la Ley Federal del Trabajo y por otra parte, el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? Estos dos artículos que son los causantes, digamos, de tener estos extremos, dicen más o menos esto. Si ustedes leen el 387, lo que van a encontrar es que dice que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar. Cuando el patrón se niega, los trabajadores podrán ejercitar el derecho del 450, o sea, la huelga. ¿Ok? Ya. Este artículo que parece o que parecía indefenso, ¿no? Generó una cantidad de broncas y una cantidad de extorsiones inusitadas, de verdad. Uno no puede entender a los sindicatos rojos de extorsión sin entender el 387, que por supuesto fue reformado. ¿Qué es lo que pasaba? Si uno lee el 387 y dice, a ver, el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato, a lo mejor yo no tengo ningún miembro de un sindicato. Hombre, ustedes ya aprendieron aquí que la libertad sindical consiste en afiliarme o no afiliarme, que nadie me puede obligar a formar parte de un sindicato, no sé qué. Entonces, a lo mejor en mi empresa nadie quiere sindicalizarse. Puede ser, ¿eh? O sea, tampoco crean que los sindicatos, todo el mundo está esperando la oportunidad de afiliarse. Hay gente que no le llama nada la atención y hay gente que incluso cuestiona mucho la participación del sindicato. En honor a la verdad, por supuesto está el caso contrario, ¿no? Pero ¿qué dice este artículo? Si tú tienes trabajadores y si no los tengo, no importa. Ya, perfecto. Resulta que no los tengo. Supongamos que efectivamente no los tengo. Va. ¿Y qué es lo que pasaba en la práctica? Que piensen que ustedes están por abrir un restaurante en, no sé, la colonia de Roma de la Ciudad de México, ¿no? Y resulta que ustedes pues, son emprendedores, no saben mucho de derecho, menos de derecho laboral, pues ponen su lana, pues ahí contratan a sus primos y a sus hermanos que son entre sus socios y sus empleados, o sea, como que no le entienden bien al tema, pero están ya casi por de este grupo, digamos, con el que están empezando el restaurante, que les digo, imaginen que son, y estoy llevando esto a un caso extremo para que se entienda, por supuesto, lo vamos a matizar en la medida que sea necesario, pero estoy llevando a un caso extremo en donde nadie quiere a un sindicato, ¿ok? Otra vez veremos el caso contrario. Pero pónganse en el supuesto en el que van a abrir ustedes su restaurante en la colonia Roma, ¿no? La gente que los acompaña en la apertura del restaurante son sus primos y sus hermanos, ¿ok? Eh, algunos son socios y otros son cero, cobran, dueños, como la vida de cualquier emprendedor, en honor a la verdad, ¿no? Y resulta que ustedes no han ni empezado a operar, ¿no? Y digamos que van a abrir en 5 días. Y resulta que antes siquiera de que se vislumbre ese día famoso, llega un sindicato y les toca la puerta y les dice, oye, ¿tú sabías que de tus 10 trabajadores hay 5 que forman parte de mi sindicato? Y tú dirías, no. Y la verdad me llama la atención porque
pues la gente que trabaja aquí va a trabajar, ¿no? Los que están aquí son mis primos y son mis hermanos. Entonces, o sea, con toda certeza puedo decir que nadie está en este sindicato que tú estás argumentando, ¿no? Y el del sindicato decía, no, no, es que sí, son 5. No te lo van a decir, pero está en mi sindicato. Y tú decías, no, claro que no. Es más, déjame, ahorita les llamo para que ellos de viva voz te digan que no están en ningún sindicato, y menos en el tuyo, ¿no? Y es más, uno pensaría, ¿no? Déjame, le hablo aquí a mi amigo el notario público para que venga y levante una fe de hechos y vean. Y se vuelve un tema de la palabra del emprendedor contra la palabra del sindicato. No importaba de momento quién tenía la razón o cuál era la palabra que debía prevalecer. No era importante eso, ¿ok? Porque primero el sindicato te iba a cerrar la empresa, ¿ok? Ojo, sin haber acreditado ningún interés, ninguna representación, ninguna legitimidad, nada. Simplemente se presentó con un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo, aprovechando que, y ahorita entraré a eso, que tú no tenías ningún contrato colectivo previamente depositado, ¿no? Tú como emprendedor pensaste, pero la lógica de la ley y lo grave de esto, hasta antes de la reforma, era que primero el sindicato te emplazaba, primero el sindicato te extorsionaba, primero el sindicato te cerraba la empresa. Oye, no empezaron ni a trabajar, no, no importa, ya está cerrado, ¿no? Y ya veremos cuánto te tarda el cierre, ¿no? Porque ustedes díganme cuánto puede ser grave que esté cerrada una empresa, una pyme, una microempresa. ¿Un día, dos, tres, cuatro? ¿Aguantará 2 semanas? No sé, no creo, ¿no? Y ya luego vemos quién tenía razón a través del recuento, ya y luego veremos que lo mío era una farsa. Pero mientras, te cierro 5, 10, 20, 25 días, 30 años como el Frontón México, por ejemplo, no importa, ¿no? Fíjense, un tema que se vuelve la palabra de una persona contra la palabra de otra persona, ¿ok? Resulta que la palabra del sindicato pesa más, te cierro y luego vemos si realmente lo mira una extorsión. Evidentemente que esto daba lugar a muchísimas ilegalidades y a muchísimas irregularidades, porque ¿qué pasaba? ¿No? Que había patrones que no les caían estos y pues, ¿qué hacían? O sea, que se lleva una lana al sindicato, le doy un dinero y que me deje de molestar. El problema es que, uno, por supuesto que eso es ilegal, ¿no? Y dos, no solamente es ilegal, sino eso no te blinda de nada, ¿no? O sea, al rato va a llegar otro sindicato o el mismo con otro nombre a pedirte lo mismo, ¿no? Y así era, ¿no? Cualquier sindicato sin ninguna representación, sin ninguna legitimidad, a la luz del 387, como el 387 no te exigía ninguna representación, ningún porcentaje de representación. Sindicatos todavía que se dedican a eso, a volantear la Roma, a volantear la Condesa, a ver quién es el incauto que no tiene contrato colectivo, ¿no? Y a ese que no tiene contrato colectivo, una de dos, o le cierro o me llevo una lana. O sea que no pierdo, ¿no? Imagínense la cantidad de arcas que se llenaron de gente cayendo en prácticas profundamente ilegales, ¿no? Y que nada tienen que ver con el derecho del trabajo ni con el sindicalismo real, ¿no? A esto, eso es lo que yo llamo los sindicatos de extorsión. Ni siquiera quiero llamarles sindicatos rojos, porque hay sindicatos rojos muy decentes, morado, extraño, no sé, pero estas son personas que su último interés es que los trabajadores vivan mejor. No, 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 lo que me interesa es mi bienestar, ¿no? ¿Qué hizo la reforma? Una gran adición, una gran adición. A ese 387 que ya les platiqué, en donde realmente no tenía yo que acreditar absolutamente ninguna representación como sindicato, ahora les pusieron una constancia de representatividad, ¿ok? Que no es otra cosa más que, si tú quieres hacer alguna de estas cosas como las que les acabo de platicar, más vale que tengas por lo menos, o sea, ya se va a tener que poner a chambear el sindicato, ¿no? O sea, ya es una historia muy distinta si lo piensan. Ya no es llegar a extorsionar, a emplazar sin representación, no. Ahora tengo que llegar por lo menos con el 30%, por lo menos con mi constancia de representatividad. Buena noticia, extraordinaria noticia. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Porque así como hay casos como el que les estoy platicando, una microempresa cuyos empleados son familiares y donde nadie quiere sindicalizarse, ¿por qué me van a obligar a mí a sindicalizarme si no quiero? A ver, por su causa, ¿no? A mí que me garantiza que el sindicato sí va a hacer su chamba, no lo sé. Hay quien la hace, hay quien no la hace, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el mundo del 387, reformado a través de la constancia de representatividad, una grandísima noticia para todos, porque ya no se van a permitir este tipo de extorsiones sin ninguna representación. El que quiera firmar un contrato colectivo, que primero haga la chamba y primero convenza a los trabajadores. Fantástica noticia. ¿Okay? Les puse el ejemplo de una empresa en la que nadie quiere sindicalizarse.
Pero también puede ser el caso, naturalmente, de una empresa en la que la gente sí quiera sindicalizarse, ¿no? Pasa con la misma frecuencia. Imagínense el mismo caso que les puse, pero a lo mejor piensen en una empresa a lo mejor con más trabajadores, pensemos una empresa con 600 trabajadores. Sindicalizarse, genuinamente quiere una representación, porque siente que el patrón nomás no ve por sus intereses, por los intereses de los trabajadores, quiero decir. No le importa aumentar el salario, no le importa aumentar las prestaciones, ¿qué importa? Lo que importa es la riqueza del patrón. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan que cuando les expliqué el 387 les dije, quién es el incauto que no tiene contrato colectivo? ¿Y por qué eso es relevante? Porque en términos del 923, bastante más adelante de la ley, como pueden ver, en términos del 923, tengo un contrato colectivo previamente depositado y llega alguno de estos extorsionadores a decirme que o firmo con él o me estalla la huelga. Si yo tengo ese contrato ya depositado, en términos del 923, no se le puede dar trámite a ese escrito y se tiene que archivar. Déjenme decírselos así. El 923 resultó la medicina del 387. Esta enfermedad, cerrar, extorsionar, sacar dinero sin un solo trabajador, ¿no? Encontró su medicina y luego la medicina también se pervirtió, diciendo, no, 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 aquí la magia es que tú tengas un contrato colectivo depositado casi antes de que empieces a operar, ¿no? Porque la historia que les conté es real, pasa todos los días, ¿ok? Sindicatos que llegan a emplazar empresas sin ninguna representación y siquiera sin haber empezado a operar la empresa, ¿ok? De que, oye, antes siquiera de que empieces a operar, deposita un contrato colectivo. Y había quien decía, oye, pero a ver, o sea, yo todavía no sé ni siquiera si mis trabajadores van a querer sindicalizarse, punto número uno, ¿no? Y pues, en todo caso, ¿por qué yo propondría al sindicato, ¿no? O sea, como que no hace mucho sentido que el patrón proponga al sindicato, ¿no? No, 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 lo que pasa es que si no lo haces, ¿no? Van a llegar otros y te van a cerrar la empresa. Ah, no, pues firmemos el maldito contrato donde firmo, que se deposite mañana, ¿no? Los dos grandes extremos que estamos analizando es gravísimo todo esto por donde lo quieran ver, ¿no? Entonces, pues ya, así empezó a operar mucha gente. Se entendía que antes siquiera de empezar a operar había que depositar un contrato. Oye, ¿sabían los trabajadores? En muchas ocasiones no saben los trabajadores. Oye, ¿ese es violatorio de derechos humanos laborales? Por supuesto que es violatorio de derechos humanos laborales, por decirlo menos, ¿no? Lo que estás violentando es la posibilidad de que el trabajador, junto con sus pares, escoja un sindicato que lo represente debidamente, ¿no? Los trabajadores firmamos este contrato de espaldas, nadie se enteró, y lo que garantizo es tener defensa ante un potencial emplazamiento por firma de contrato colectivo en términos del 387. Mi maestro Arturo Alcalde decía que los contratos de protección eran peores que el crimen organizado. Y yo les diría, depende, ¿no? O sea, aquí, como cualquier abogado, depende, ¿no? Oye, ¿son tan malos los contratos de protección? Depende. O sea, es que esto no es de blanco o negro, de verdad. Aunque aquí le pongamos rojo y blanco para efectos didácticos, esto no es de blanco o negro. ¿Por qué? Porque en el caso que yo les puse de la empresa de la Roma, del restaurante en la Roma, en donde nadie quiere sindicalizarse, no tener nada que ver con ningún sindicato, ¿por qué me van a forzar a depositar un contrato colectivo de trabajo? ¿Cómo por qué? ¿No? No, pues es que si no lo depositas, te van a llegar a emplazar y te van a cerrar. Entonces lo deposito, ¿no? Oye, ¿estoy vulnerando derechos laborales ahí? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque nadie quiere sindicalizarse. Problema fuera que uno o varios quisieran y tú con tu contrato de protección estuvieras violentando ese derecho. Ahí, por supuesto, que está muy mal, ¿no? Pero si yo no quiero sindicalizarme, ¿por qué me van a obligar? ¿No? Y ahí no estoy violentando ningún derecho laboral ni nada que se le parezca, de verdad. Entonces, ahí el contrato blanco, yo no le veo nada de malo, ¿no? Le veo algo muy malo cuando la empresa es el segundo caso que les puse. Una empresa de 600 trabajadores en donde vamos a empezar a operar y en donde antes de empezar, yo patrón ya me aseguré de depositar el contrato en la junta para que, bueno, en la junta ahorita todavía, ¿no? Para que cualquier cosa del 387 tenga defensa, ¿ok? Porque el 923, créanme, sí es una defensa muy eficaz frente al 387. No es que esto te impida que te lleguen a molestar, te van a seguir llegando a molestar, pero tienes una defensa muy sólida cuando el contrato ya está previamente depositado. Entonces, es muy criticable el contrato de protección cuando la gente sí quiere sindicalizarse y yo, valiéndome absolutamente, fui y lo deposité en muchas ocasiones sin su consentimiento.
Ahí es lo más violatorio de derechos laborales. Ahí sí coincido con Arturo Alcalde. En ese segmento, en ese caso, sí, por supuesto que sí. No está bien, violatorio de derechos laborales, no es crimen organizado, pero algo malo definitivamente sí es. Pero en el primer caso, en el que nadie quiere sindicalizarse, ¿por qué me van a obligar a mí a firmar un contrato colectivo? Porque si no lo firmo, me cierran, ya. Fíjense bien cómo pervertimos estas dos figuras. Y todo gracias al 387, la enfermedad, y el 923, la medicina, que resultó a veces igual o peor que la enfermedad, ¿no? Lo que hicimos fue pervertir la figura del sindicalismo y lo que hicimos fue evitar que la gente pudiera elegir libremente si quería estar en un sindicato, pero también si no quería, porque es tan legítimo pertenecer a un sindicato o no pertenecer. Créanme, ahora que hemos estado haciendo en el despacho muchas legitimaciones de contratos colectivos de trabajo, que hemos estado haciendo movimientos sindicales por la razón que sea, se sorprenderían cómo en muchas ocasiones los trabajadores no quieren al sindicato, no quieren tener nada que ver con un sindicato. Sí pasa. Y también hay ocasiones en las que los trabajadores, sin un sindicato, no tienen la mínima aspiración de mejorar algo de sus condiciones laborales. Es un poco la invitación aquí es, alejémonos de los extremos, ¿ok? No caigamos en estos extremos. ¿Cuál es la buena noticia? El 387 ya estableció la constancia de representatividad, en donde ya no va a ser tan fácil que me lleguen a cerrar la empresa, ¿ok? Pueden llegar a hacer la propaganda de los sindicatos, sí, pues es normal, ¿no? Pero ya tienen que hacer la chamba con mis trabajadores si realmente quieren firmar ese contrato colectivo que no tengo, ¿ok? En fin, esto es un tema importantísimo para seguir avanzando, ¿ok? Y ahorita yo les decía, es tan legítimo querer afiliarse como querer no afiliarse, perfectamente legítimo, ¿no? ¿Y por qué es relevante esto? Porque en México también nos inventamos otras figuritas que se llaman cláusulas de consolidación sindical, ¿ok? Que las cláusulas de consolidación sindical las encuentran de dos formas. Está la cláusula de exclusión por ingreso, y está la cláusula de exclusión por separación. La segunda está con toda certeza derogada desde 2012, con la reforma del 12. Y la primera, hay quien dice que está viva, hay quien dice que está muerta, hay quien dice que está medio viva, y otra vez, no es un tema de blanco-negro. Está difícil decir, en mi punto de vista, si esa cláusula de exclusión por ingreso sigue viva o no, de la siguiente manera. Tú entrabas a trabajar a X lugar, y si querías verdaderamente trabajar ahí, te tenías que afiliar a este sindicato. Oye, es que no quiero. Es lo que hay, mano, ¿no? O sea, ¿quieres trabajar aquí? Estas son las condiciones. Es más, casi que con tu contrato individual de trabajo, con tu firma de las políticas, del reglamento de la empresa, casi ese mismo día, firmabas tu afiliación al sindicato. Oye, no quiero, no trabajas aquí, ¿no? Cuestionable, por supuesto, violatorio de derechos humanos tajantemente. ¿Por qué? Porque estoy condicionando tu ingreso al empleo a que estés con un sindicato que yo quiero, ¿no? Eso era, o eso es la cláusula de exclusión por ingreso. Oye, entonces, ¿qué es la cláusula de exclusión por separación? Que ya se derogó en 2012, pero que vale la pena seguir trayendo a la plática por varias razones. Poco el sentido contrario, ¿no? En la cláusula de exclusión por separación, resultaba que si tu trabajador tenías un problema con el sindicato, pues automáticamente ibas a quedar también desvinculado de la empresa, ¿no? Entonces, pobre de ti si te peleas con el sindicato, porque eso seguramente firmará tu desvinculación de la empresa. Derogada, sí, desde 2002. Oye, las dos son muy cuestionables, sí, sin duda. Las dos están mal, totalmente. Las dos violentan disposiciones de la ley, de los convenios de OIT, claro, pero sin ninguna duda, hombre, ¿no? Y entonces, ¿cuál de las dos es más grave, ¿no? A mí me parece categóricamente que la cláusula de exclusión por separación que está derogada era más grave. ¿Por qué? Porque ahí ya estás violentando un derecho, en el trabajo, a que no tengas ninguna complicación con el sindicato. Muy cuestionable. ¿Por qué? Porque ya existe el derecho, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pero está derogada, como les digo, si quieren no le hagan mucho caso. Pero la cláusula de exclusión por ingreso, a lo mejor es un poco menos grave porque lo que existe ahí es una expectativa de derecho, ¿okay? Es decir,
en la cláusula de exclusión por ingreso no has entrado a trabajar. O sea, en todo caso estoy violentando tu expectativa de trabajar aquí, pero no te estoy quitando el trabajo porque todavía no existe. Y esta no es tan fácil decir si está o no derogada. ¿Por qué? Porque hay que leer la ley con mucha mano izquierda, bordar muy fino en esto de verdad, porque a ver, si ustedes leen la ley y se van al artículo 358, van a ver que lo que dice ahí es que en México a nadie se le puede obligar o no a formar parte de un sindicato. Y que cualquier disposición que aparezca ahí se tendrá por no puesta y quién sabe. La ley expresamente lo establece. Ok. Luego, échenle un ojo al artículo 395. En el artículo 395 está con toda claridad viva la cláusula de exclusión por ingreso. Lean el 395 y ahí van a encontrar con toda certeza cómo decir que el 358 está libre de cualquier contradicción no es posible. ¿Ok? Porque el 395 expresamente autoriza la cláusula de exclusión. Ahora, pienso yo que hay más razones para aseverar que esa cláusula está derogada que aseverar que sigue viva. ¿Por qué? Porque el 358 ya no está solo. ¿Ok? Con la reforma del 2019, al artículo 110, que parece no tener nada que ver con temas colectivos, que habla de descuento al salario, el artículo 110 se le adicionó una fracción que dice que el trabajador ya puede negarse a que le descuenten la cuota sindical. Quito desde afuera, es una contradicción enorme con la cláusula de exclusión por ingreso, ¿no? Si yo me puedo negar a entrar a un sindicato, si yo me puedo negar a que me descuenten una cuota sindical, quiere decir que entonces la cláusula de exclusión por ingreso no existe, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, ahí tienen un punto más para aseverar que la cláusula de exclusión por ingreso no está tan viva, ¿no? Y súmenle una cosita más. Acuérdense que recién entró, es como dice Jorge Loyo, el otro día lo escuché decir y me pareció atinado, por decirlo menos, pero bueno. Este artículo, perdón, este convenio de la OIT que ratificó el Estado mexicano, prácticamente habiendo ganado las elecciones el presidente constitucional, el convenio 98, va justamente de la democratización sindical. Justamente habla de que en México, o más bien que en los países que firman estos convenios, nadie puede ser violentado en su derecho a decidir afiliarme, pero también puedo decidir no afiliarme, ¿ok? Igualmente legítimo. Y este tema, además de ser jurídico, pues es muy político, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que es suerte o que fue una circunstancia ahí aislada, que nada más entró la 4T y prácticamente de manera inmediata se ratificó el convenio 98? Por cierto, el convenio 98, ustedes sabrán muy bien que pues no es ningún convenio nuevo, ¿verdad? Es un convenio de los años 50, más o menos, ¿no? Que teníamos sin ratificar todos estos años, ¿no? Con la, pues, un poco la explicación de que en México claramente no respetamos esto. Las primeras cosas que pasó con este gobierno fue la ratificación de ese instrumento internacional. Entonces, ya le podemos sumar más cosas, ¿no? O sea, ya no es nada más el 358, porque ahí podríamos decir, no, es que el 358 comparado con el 395, pues, ¿a cuál le hacemos caso, no? O sea, por eso les digo que afirmar que esta cláusula está derogada no está fácil. Creo yo que está en peligro de extinción, sí, pero muerta no está. Ahí está el 395, ¿ok? Pero viva, 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 les digo, está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ya no es solo el 358, es el 110, que hablando de descuento al salario, dice, el trabajador puede negarse a que le descuenten la cuota sindical. En otras palabras, puede negarse a pertenecer al sindicato. Listo, ¿ok? Acuérdense que la cuota sindical es ese descuento al salario del trabajador que en teoría se va destinado al estudio, mejoramiento y defensa de los intereses del sindicato. Listo. Entonces, 358 sumado con 110 sumado con ratificación del convenio 98 de la OIT, bueno, okay. Entonces tal vez podemos empezar a decir que esa cláusula pues sí se está muriendo, no está muerta. Si quisieran haberla matado, el 395 no seguiría ahí. Entonces, veámoslo, ¿no? Sí con el ojo jurídico, pero también con el ojo político. No quisieron terminar del todo con ese tema. Y razones políticas hay muchísimas, ¿ok? Pues bueno, creo que ya con esto empezamos y tenemos muy clara la película de en dónde está el sindicalismo mexicano.
de los vicios, los extremos, la importancia de la reforma, la importancia de recuperar y reivindicar al sindicalismo. Créanme que es una cosa que yo en lo personal espero con muchas ansias, que los sindicatos sean auténticos aliados de los trabajadores, pero también de la producción, de los medios de producción, de la fuente de empleo, en fin. Ese es el sindicalismo que necesitamos desde mi punto de vista, ¿no? Y tipos de sindicatos, pues ya saben que no solamente están esta clasificación, digamos, pues muy canchera de sindicatos rojos y blancos, no es la manera, pues habla de diferentes tipos de sindicatos, ¿no? Los gremiales, los industriales, los de empresa, los nacionales de industria, los de oficios varios, ¿no? Creo que es una clasificación que no necesita mayor explicación, pues porque los gremiales, pues cuáles serán, los que son gente del mismo gremio, industriales, pues creo que se explica por sí mismo, de empresa, creo que se explica por sí mismo. Entonces, en fin, es un listado importante, pero que creo que se explica por sí mismo y que creo que agrega muchísimo valor o muchísimo más valor lo que les acabo de explicar desde la connotación no solamente jurídica, sino política. ¿Okay? Ahora, también hay que distinguir muy bien y que ver con mucha claridad. Me acuerdo que Gilberto Chávez hablaba en su plática cuando hablaba de sujetos de la relación de trabajo, hablaba de los tipos de trabajadores, ¿no? Habla de los trabajadores de confianza, de los de base, los de planta, esta clasificación que hace la ley. Y cuando hablaba de los de confianza, eh, aquí en el tema colectivo también hay algo que decir respecto a los trabajadores de confianza. A veces se piensa que los trabajadores de confianza pues, no tienen derecho a sindicalizarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los de confianza son, en términos del noveno de la ley, pues los que realizan funciones de inspección, vigilancia, dirección, fiscalización, en fin, ¿no? Dicho de otra forma, pues los que representan al patrón, pues, ¿no? Para ir más lejos. Ahora, el ser representantes del patrón o el ser trabajador de confianza, más bien, me inhibe mi derecho de sindicalizarme. Lo cierto es que no. Y el 363 de la ley es claro al decir que lo que no pueden hacer los trabajadores de confianza es formar parte de los sindicatos. Yo soy de confianza, pues no puedo estar en el sindicato de los de, yo les llamo no confianza, o los de desconfianza, ¿no? La ley no los distingue así, pero nuestra ley no es, digamos, muy afortunada definiendo esos conceptos, ¿no? Entonces, si yo soy de confianza, no puedo estar en el de los otros. Oye, pero ¿puedo tener mi propio sindicato de trabajadores de confianza? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Claro, no haría ningún sentido tener un sindicato de directores generales, gerentes y CEOs de la República Mexicana. Pues no, claro que no, porque ahí hablamos de gente que, si no es que es el patrón mismo, es un representante sumamente cercano al patrón, ¿no? Es como que no hace sentido tener, o sea, al final el sindicato lo que busca es equilibrar los factores de la producción, es como para que quiera un sindicato de directores generales. A lo mejor ahí no tiene sentido, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, en los pilotos, en las y los sobrecargos, ¿no? Esos trabajadores son de confianza. Y tienen sindicatos, vaya que tienen sindicatos y vaya que tienen contratos. Entonces, poco también para que terminemos de desterrar, ¿no? Esta idea de que los sindicatos no son para los trabajadores de confianza. No, no, perfectamente se puede. No es lo más normal, no son la mayoría, no, no son la mayoría, pero ejemplos hay, y creo que el de los pilotos sobrecargos es un ejemplo bastante claro, ¿ok? Ahora, cuando yo les hablaba del 387-923 de la capacidad de extorsión que han desarrollado ciertos sindicatos, ¿se acuerdan que antes hablamos de, y quiero retomar esto porque es un punto muy fino de esto, hablábamos de que en México, a pesar de que por cierto, es lo mismo que dice el artículo segundo del convenio 87 de la OIT, lo que dice es, tu país signante, tus trabajadores pueden constituir sindicatos sin ninguna autorización. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Y es más, la reforma ha ido todavía más allá en el sentido de decir, a ver, no puede haber injerencias del patrón. El patrón no se puede meter en los temas sindicales, no puede andar proponiendo al sindicato. Esa es la razón por la que muchos decimos que esta reforma, entre otras cosas también, va contra los sindicatos de protección, va contra los sindicatos que no tienen representación, y así como les pega a los de extorsión en el 387, también les pega a los de protección, lo cual es igualmente fantástica noticia, porque no necesitamos sindicatos de caricatura, necesitamos sindicatos reales, como ya les dije, aunque eso nos guste o no nos guste a algunos del sector patronal, es lo que necesita el país en honor a la verdad y es el más elemental derecho del trabajo. ¿Okay? Entonces, a pesar de que la ley dice que yo trabajador, si reúno a 20 trabajadores o más, ¿no? Que es lo que me dice el 364 para, lo determino así en mi asamblea, ¿no? Mi sindicato está perfectamente constituido, ¿ok? Y no necesito pedir la autorización a nadie, ¿ok? Pero también les decía, la ley fue muy tramposa. El legislador dijo, bueno, es que sí está bien reconocer lo que dice la OIT, sí hay que decir que en México no hay que pedir autorización, todo eso sí.
Pero inventemos una figura que nos permita, pues, al final tener el control como Estado, ¿no? Y así fue como nació el registro. Así fue como nació la figura de la toma de nota. ¿Ok? Lo cual nos lleva a una, antes de entrar un poquito a lo que dice la ley, nos lleva a un cuestionamiento fundamental, ¿no? El registro de un sindicato, el hecho de yo como sindicato constituido presentarme con mis papeles, con mis requerimientos de ley, a pedir el registro, a pedir mi toma de nota, a pedirle a la autoridad, futuro Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿un acto declarativo o es un acto constitutivo? Es un debate, pero me parece que es un debate que se resuelve relativamente fácil. Me parece con toda claridad que la toma de nota es un registro, perdón, es un tema declarativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la autoridad, en teoría, lo único que hace es tomar nota. Lo único que hace es no constituirme. Lo único que hace es registrarme. Entonces, si ya estoy constituido, el registro, en teoría, solamente tiene efectos declarativos. ¿Ok? El problema es que, como les dije, un sindicato sin toma de nota sirve para absolutamente nada. Esa es la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se verifica el registro sindical? ¿Dónde lo encuentro en la ley? ¿Qué puedo decir al respecto? Habría que echarle un ojo a los artículos, sobre todo al 366. El 366 lo que te dice es, a ver, por regla general, alguien que se presenta con estos documentos no se le puede negar el registro. En todo caso, se le puede negar si no está persiguiendo el objeto del sindicato, o sea, estudio, mejoramiento y defensa, si no tiene el número mínimo de trabajadores, sí te puedo negar el registro. Pero a ver, fíjense lo benevolente que es la ley. Lo que te dice la ley es en el 366, a ver, te lo puedo negar por estas razones. Pero a ver, si no cumples, yo, autoridad registral, hoy Dirección General del Registro de Asociaciones, en el futuro del Centro Federal, yo, autoridad registral, te tengo que prevenir dentro de 5 días para subsanar, ¿ok? Y una vez que tengas los requisitos, técnicamente no puedo negarte el registro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la propia ley y luego la práctica lo han leído y la han operado distinto. La ley te dice lisa y llanamente, a ver, si la autoridad no resuelve en un término de 20 días, ¿ok? Tu solicitante puedes requerir que se dicte la resolución, ¿ok? Y aquí me detengo un poquito. La ley dice que puedes requerir como solicitante. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para requerir a la autoridad que resuelva? La ley no dice, donde hay que distinguir, habría que irnos al 735 de la ley y decir que cuando no hay un término, el 735 de la ley, si la ley no dice nada, son 3 días hábiles. Entonces, regresando. La autoridad no resuelve en 20 días mi registro, puedo yo requerirle para que dicte resolución dentro de los 3 días siguientes, 735, ¿ok? Y si no resuelve después, perdón, si no resuelve los 3 días que presenté mi solicitud, se tiene por hecho el registro. Esta es la famosa regla 2033, ¿ok? 20 días para resolver, luego puedo requerir, presenté, no me resolvieron, se tiene por hecho. Y la autoridad está obligada a expedir mi constancia, o sea, mi toma de nota, dentro de los 3 días siguientes. Es que así no suena tan complicado, ¿no? O sea, parece que esto está hecho para que se registren miles de sindicatos, cosa que tampoco es tan cierta, ¿no? Otra vez por el control, evidentemente, político que esto deja así, ¿no? Aquí la pregunta es, ok, claramente la ley está usando lo que aprendimos en nuestras clases de introducción al estudio del derecho cuando fuimos a la universidad, esta figura de afirmativa ficta, ¿no? En donde el silencio de la autoridad me hace concluir que mi registro se tuvo por hecho. Y en teoría la autoridad está obligada, ¿no?, a expedir mi constancia, a expedir mi toma de nota. Pero ¿y si no me la expide? O sea, si verdaderamente no me la quiere expedir, lo que sea, ¿qué tanto puedo hacer? Bueno, pues promover un amparo, sí, por supuesto, ¿no? También se vuelve un tema de credibilidad, o sea, al final del día te la tienen que expedir en términos de ley. Pero lo cierto es que si la autoridad, por la razón que sea, pierdes el amparo, yo qué sé, ¿no? Si la razón no la, si la autoridad, perdón, no la emite, no la expide, tú podrás decir que tienes toma de nota de afirmativa ficta, pero la verdad es que no tienes nada, ¿no? Y ya los invita a comparecer ahí ante la autoridad, decir, oye, a ver, toma de nota, no, no, es de afirmativa ficta. Hombre, pues se reirían en nuestra cara, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, este tema de que si no te responden afirmativa ficta, claro, la ley también dice,
tienen que expedirla dentro de los 3 días siguientes. Sí, ok, y si no, y si me voy al amparo y si tampoco jaló, es un tema, ¿no? Entonces, sepan que es un sindicato, aunque esté constituido, si no tiene la toma de nota o si tiene su toma de nota por afirmativa ficta, pues es como si no tuviera nada en realidad, ¿ok? Es interesante porque es este debate entre la constitución y el registro del sindicato, que son figuras distintas, y sobre todo tener muy claro que el registro, técnicamente hablando, es lisa y llanamente un acto declarativo. No puede ser constitutivo porque el sindicato ya se constituyó cuando se determinó así en la asamblea correspondiente. ¿Okay? Y ahora, les decía también que creo que esta reforma en buena medida le pega a los grandes vicios del sindicalismo. Ya les dije, 387, 923, dádivas, sobornos, esquemas de defraudación fiscal. O sea, hombre, los sindicatos son tan poco vigilados por la autoridad, porque en teoría son entidades sin fines de lucro, ¿no? Cantidad de chacaladas ahí a luz de este tipo de figuras que tienen un objetivo obrero, mejorar derechos, pero que en México lo hemos pervertido a un nivel de verdad inusitado, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque ahora la reforma, muy bien y de manera muy digna, adicionó requisitos en el 369 para que los sindicatos puedan ver cancelado su registro. ¿Okay? Un sindicato se puede cancelar o se puede, digamos, se cancela su registro, sí. Antes la ley solo decía, pues en caso de disolución, si dejaba de tener los requisitos legales, o sea, dos fracciones muy vagas y que eran imposibles de llevar. 369 adiciona que el registro del sindicato se puede cancelar cuando haya extorsión. Y extorsión, pues creo que ya les quedó claro que es uno de los grandes problemas del sindicalismo en este país. Creo que le dedicamos suficiente tiempo al 387, les expliqué por qué el tema de la constancia de representatividad es una fantástica noticia, ¿ok? Porque legitima a los sindicatos, dignifica la figura, promueve la democratización, en fin, es una joya la figura, hay que ver cómo la operamos, pero funciona, sin duda funciona. Pues no conforme con eso la reforma, además ahora por conductas así, que además evidentemente son delitos, ¿no? Puedes perder tu registro, ¿no? Podemos cancelar tu registro por la vía jurisdiccional, ¿no? No por la vía administrativa, por la vía jurisdiccional, ¿ok? Entonces, obviamente sin menoscabo de que podamos ejercer las acciones penales correspondientes, ¿no? Entonces, muy buena noticia, honestamente muy buena noticia porque hace sentido con este ánimo de no simulación de la reforma. Otra vez, como les dije, si de algo va la reforma es contra la simulación. Este tema de decir, te puedo cancelar por extorsionar, tienes que tener constancia de representatividad, tu patrón no puede ser actos de injerencia, esas cláusulas de conciliación sindical por ingreso y por separación ya prácticamente no vuelan, seamos consistentes con el convenio 98. Hombre, la verdad es que es una época de grandes transformaciones de la materia laboral, sí es para celebrarse, honestamente, o sea, independientemente del lado que uno esté típicamente en la película laboral, digamos, es muy bueno que se le pongan reglas a los sindicatos y que se busque la sana democratización de los sindicatos. Entonces, ojo, ya el registro se puede cancelar no solamente por disolución o por dejar de tener los registros legales, lo que sea que eso significa, no, no, no. Si tu sindicato estás incurriendo en una conducta de extorsión, puedes perder tu registro por la vía jurisdiccional, lo cual, les digo, me parece fantástico. Brevemente, lo importante que ha sido siempre, pero ahora yo creo que es un poquito más, el tema de los estatutos de los sindicatos. ¿Ok? Yo les dije hace rato que los estatutos pues son las reglas internas de los sindicatos, son el plan de acción, son todas mis reglas internas. Está cuando se habla del concepto de libertad sindical colectiva, ¿no? Y les decía que determinarse, esto encuentra perfecta sintonía con la figura de los estatutos, ¿ok? Y el estatuto es importante, les voy a decir por qué, porque hubo una cantidad de adiciones impresionantes al 371. El 371 de la ley antes, digo, siempre ha sido el listado taxativo de qué deben contener los estatutos de un sindicato, ¿ok? Objeto, domicilio, duración, condición de admisión, denominación, bla, 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 ¿ok? Pero ahora, la reforma, ahora el legislador, de verdad se puso a arrastrar el lápiz para establecer nuevas disposiciones que deben contener los estatutos. Acuérdense que hasta hace no mucho todavía, de hecho ahí se ha estado extendiendo el plazo, se hablaba de la obligación que tenían los sindicatos de actualizar sus estatutos, ¿ok? Y la actualización, yo les diría que pasa por dos temas fundamentales. Uno, que tiene que ver con la no discriminación. Ya hay que establecer en los estatutos la representación
proporcional por razón de género, lo cual me parece un tema fantástico. Ya era hora, ¿no? Hay muchísimas liderazas sindicales de verdad de altísimo calado y faltan más. Esa es la verdad. Así que me parece fantástico que ahora, como parte del estatuto de un sindicato, deba establecerse la representación proporcional por género. Y el otro tema que es muy importante, que además ya se los mencioné, ¿ok? Tiene que ver con la votación libre, directa y secreta, tanto en los procesos de consulta, ¿ok? Que eso lo veremos cuando veamos contrato colectivo con Claudia, ¿ok? Tanto en los procesos de consulta como en los procesos de elección de las directivas sindicales. O sea, dicho de otra manera, el 371 precisamente de lo que deben contener los estatutos, ¿ok? Ya no solamente es un listado de cocina en donde dice objeto, denominación, domicilio, no. Todo eso sí, pero ahora vamos a dedicarle mucho lápiz a establecer cómo queremos que sean los procesos de consulta a través del voto libre, directo y secreto, y cómo queremos que sean los procesos de elección de las directivas sindicales. Ambos temas profundamente importantes y de verdad enhorabuena que se puso, ¿ok? Claro, hay que ver cómo va a operar, porque uno lee el 371, échenle un ojo en sus respectivos domicilios y vean todo lo que se reformó. Prácticamente lo que hace el legislador es narrar una elección, cual si fuera una elección del INE, de verdad, que si las casillas, las boletas, quién va a intervenir, o sea, es un esfuerzo bien grande por democratizar la vida sindical. Otra vez, nadie se puede oponer a eso, es algo bueno, es una buena noticia. El tema es que seamos capaces de operarlo. Entonces, a lo mejor esta es la razón por la que escucharon en su momento que había que adecuar los estatutos, que había que reformarlos. Era concretamente por estas tres razones, por la representación proporcional de razón de género, por la votación libre, directa y secreta en cuanto a la consulta y en cuanto al procedimiento de elección de líderes sindicales. ¿Ok? Y ojo, este concepto de líderes sindicales también es importante que sepan que en materia laboral, en términos del 376 de la ley, la representación del sindicato por antonomasia la ejerce el secretario o la secretaria general. ¿Ok? Que pues es la persona que tiene, digamos, esa representación legal. ¿Ok? Ojo, no es lo mismo decir, porque luego se confunden, ¿no? No es lo mismo decir secretario general que líder sindical, ¿ok? O sea, hay líderes sindicales que no son secretarios generales. Por ejemplo, hay líderes sindicales que ya están inclusive arriba del escalafón del secretario general. Sí pasa, créanme que sí pasa y a lo mejor conocerán algunos ejemplos. Entonces, sepan que es muy importante que esa representación la ejerza por antonomasia el secretario general, pero que también si los estatutos, si las reglas internas del sindicato, si el plan de acción del sindicato dispone otra cosa, se puede, ¿ok? O sea, digamos que solamente la regla general. Y digo un poco para terminar de cerrar un poquito la sesión, porque nos echamos cerca de 2 horas cuando mucho, espero que estemos todavía despiertos y ávidos de comentar algunos cuantos temas más, ya estoy terminando. Nada más les quiero dejar como votando el tema de cuáles son las obligaciones y cuáles son las prohibiciones de los sindicatos, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que el mundo del sindicalismo es un mundo en el que se pueden hacer muchas cosas, que se ha usado típicamente, la verdad, para desvirtuar el propósito del sindicalismo en muchos sentidos, para hacer fraudes, para defraudar al fisco, a la seguridad social, en fin, nos hemos hecho con el sindicalismo de verdad una vacación. No todos ni todas, ya se los dejé muy claro, pero sí muchos. Y por eso es que celebro claramente esta reforma. Entonces, pues, ¿qué obligaciones tiene el sindicato en México en términos del 377? Pues yo les diría informar del actuar, comunicar dentro de los días, si hay un cambio de directiva y comunicarlo, hay que informar si tengo altas y bajas de miembros. O sea, como pueden ver, las obligaciones pues, son relativamente limitadas. O sea, tienen que ver con lo que pasa en mi directiva, tiene que ver con lo que pasa en mis altas y bajas, tiene que ver con mi actuación. Por supuesto, también es importante que sepan que ya les han puesto cada vez más obligaciones de transparentar su actuar. ¿Okay? No es ningún secreto decir que hay gente que se ha enriquecido burdamente en estos temas y enhorabuena que ya también se les puso en la ley la obligación de que estén rindiendo cuentas. Era un tema que ya estaba y de hecho la ley decía que esa obligación no era dispensable, pero ya el legislador le echó un poquito más de ganas y ya podemos empezar a ver cómo efectivamente el sindicato va a tener que transparentar cada vez más sus recursos. ¿Sí? Y aunque en tema de obligaciones, siguiendo el 377, no vemos mucho de la ley, si vemos las prohibiciones, ahí es donde encontramos temas más interesantes, ¿no? Porque el 378 establece cuáles son las conductas que tiene prohibidas un sindicato. Y aquí sí que encontramos novedades, ¿no? Antes de la reforma, las únicas prohibiciones, fíjense, era
intervenir en asuntos religiosos, ¿ok? Y no ejercer la profesión de comerciante con ánimo de lucro. En teoría, los sindicatos no pueden ser comerciantes y por eso pues, no tienen ningún problema con el SAT ni con nadie porque no son entidades de. Pero ahora, el 378, sabedor de cómo son las cosas en este país, tristemente, ojalá con la reforma veamos una modificación sustancial, les puso algunas nuevas prohibiciones de suma consideración. Por ejemplo, que no pueden participar en esquemas de evasión, ¿no? Porque es importante, porque que mucha gente, como les decía, ha utilizado las bondades de la figura síndica, ¿ok? Para evadir, para defraudar a cualquier cantidad de autoridades, ¿ok? Otra vez, en la lógica de que los sindicatos están fuera del radar fiscal en muchos sentidos, pues se pueden hacer cosas verdaderamente ilegales y apartadas de la ley, valga la redundancia. Entonces, por eso uno conoce esquemas de gente que hace pagos a través de un sindicato, en fin, cosas que la verdad distan muchísimo de la legalidad y que son lamentables. Entonces, ya les prohíbe tajantemente participar en la evasión, fíjense, ¿no? Ya les prohíbe llevar a cabo conductas de violencia o conductas de discriminación, ¿no? Importante porque también pasaba muchísimo, ¿no? Y también les pone un candado en temas de simulación y en temas de fraudes electorales, evidentemente electoral entendido en el sentido de votaciones para elegir a los directivos sindicales, a las y los directivos sindicales. ¿Okay? Entonces, fíjense, un artículo, el 378, que previamente solamente decías, bueno, tu única prohibición es no te mates con la religión y no lucres, ya, lo demás haz lo que quieras, ¿no? Y ahora les dicen, no, 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 como ya vimos que sí lucran, ¿ok? No pueden participar en la evasión, ¿ok? No pueden andar haciendo prácticas de evasión fiscal o seguridad social, no, no pueden simular, es muy amplio, no pueden hacer fraudes en las votaciones, ¿ok? Y no pueden ejercer violencia. Entonces, ¿cuál es el logro de este artículo? Que, por supuesto, logró canalizar en prohibiciones conductas que los sindicatos llevaban a cabo de manera exacerbadamente cotidiana, ¿ok? Lo que es. Entonces, otra vez, otra buena noticia. Como pueden ver, las reformas son casi puras buenas noticias. No todas, pero sí muchas, ¿no? Aunque de poco van a servir si no somos capaces de ejecutarlas, ¿no? Entonces, bien, este es un artículo que a mí me gusta mucho porque toma la realidad, el legislador sabedor de cómo se ha manejado este tema, le pone prohibiciones ya mucho más agresivas al sindicato, ¿ok? Porque además, para disolver un sindicato, aunque ya vimos lo que es la cancelación del registro, ya les puse cuáles son los supuestos, ¿no? También es importante que sepan que para disolver un sindicato, siguiendo a la ley, en términos del 379, pues tienen que votar las 2/3 partes o que se haya, digamos, terminado o fenecido el término que se haya establecido en los estatutos, ¿ok? Como pueden ver, terminar con un sindicato nunca ha sido fácil, ¿ok? Pero ahora la ley sí está ocupada en castigar las conductas que tengan que ver con cualquier tipo de abuso, ¿ok? Que otra vez no son ninguna novedad, ¿ok? Es de verdad de llamar la atención el esfuerzo que ha puesto el legislador, los dos gobiernos que intervinieron en la reforma laboral, y me refiero al gobierno pasado y al gobierno actual, el esfuerzo que ha puesto, hay que decirlo así, el gobierno norteamericano y el gobierno canadiense en ayudarnos, por decirlo de la manera más políticamente correcta posible, a sacar esta reforma en el papel y que estoy seguro van a ser de muchísima ayuda en la ejecución, ¿ok? Porque como pueden ver, los retos del sindicalismo son enormes, ¿ok? Voy a retomar lo que dije al principio nada más para cerrar, ¿ok? Una institución, una figura con fines tan necesarios, tan loables, tan sociales como el derecho laboral mismo, la terminamos pervirtiendo todos los que están y los que estamos metidos en el día a día de las relaciones laborales. Se usó para fines que no tenían absolutamente nada que ver, terminó en un extremo del que tendríamos que sentirnos avergonzados como país. Y la gran noticia, la gran novedad es que estamos ante la presencia de una reforma que busca erradicar todos los vicios que se fueron propagando a través de la historia en materia sindical. ¿Okay? Pretende pegarles a los sindicatos de extorsión, pretende pegarles a los sindicatos de protección, pretende terminar con prácticas de simulación, con prácticas de evasión, con prácticas de votaciones simuladas, en fin. Todos estos grandes vicios, hagan de cuenta que el legislador dijo, ahí les va, a una era de prohibición y puesto de muchas formas y en muchos artículos de la ley, y el mensaje es bien claro. Tenemos que reivindicar
al sindicalismo mexicano. ¿Okay? Tenemos que volverlo a llevar a lo que fue en algún momento, la digna representación de los trabajadores, este vehículo, persona moral que se encargue de eso, de las condiciones, de equilibrar los factores y de no olvidarse, perdón, que la contraparte, el que está sentado del otro lado, el patrón, no tiene por qué ser un enemigo. ¿Okay? Es la persona que, en hora la verdad, invierte su lana, genera empleos, paga carga social, pasa muchísimas broncas, igual que los trabajadores, sobre todo el pequeño y mediano empresario, que otra vez es el gran empleador del país. Entonces, yo hago votos para que con esta reforma nos acerquemos cada vez más a un sindicalismo moderno, a un sindicalismo reinventado, técnico, profesional, como hay muchísimos, de verdad. Créanme que ahorita a lo mejor he puesto algunos ejemplos negativos, pero hay muchísima gente muy valiosa en esto que hace bien la chamba, la verdad. Y a esos a los que hay que pedirles capacitación, consejos, esos son los que tienen que sentarse a capacitar, no solamente a gente como ustedes que va a estar dirimiendo controversias, ¿no? Sino a los otros sindicatos que no son precisamente profesionales y técnicos. Esto es, créanme, una gran oportunidad de profesionalizar, de hacer las cosas de manera ética, de recobrar los más elementales principios del derecho, ¿no? De los más elementales ideales de justicia. De esto va la reforma. Otra vez, aunque el reto de implementación va a ser enorme y va a pasar por todos los que estamos involucrados en estas sesiones, por ejemplo, es un reto de enormes magnitudes para el país. Créanme que buena parte del éxito económico y comercial de nuestro país para los próximos años va a pasar por el éxito de la implementación de la reforma laboral. No tengan ninguna duda. Este tema es uno en el que nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, tienen tanto interés en que se lleve a cabo, ¿ok? Porque saben que el que México siga con un sistema de justicia laboral tan precario, con sindicatos simulados, con discriminación, con todo lo que hemos hecho mal en la materia, al final también termina perjudicándolos a ellos. Porque el hecho de tener un sindicalismo chafa, de papel, simulado, en lo que se traduce es en bajos salarios para los trabajadores. Ya de por sí en México tenemos un problema durísimo en términos de salarios, salarios mínimos, nuestro salario mínimo es de los más bajos. Ya olvídense del mundo, o sea, de la región latinoamericana. O sea, no estoy comparando con Estados Unidos o Francia, no, 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 comparémonos con los comparables y veamos cómo nuestro salario mínimo es raquítico, a pesar de, hay que decirlo, los enormes esfuerzos que ha hecho la CONASAM y el gobierno federal, las cámaras empresariales, las centrales obreras, para ir dignificando el salario mínimo. ¿Estamos lejos todavía? Estamos muy lejos. Pero este tema de la reforma, créanme que si por algo pasa, el fondo es paguen mejores salarios en México. Y esa es una exigencia que, pues, para bien y para mal, vino de nuestros queridos vecinos del norte, en donde nos dijeron, ya estuvo México de simular relaciones laborales, de simular con los sindicatos, de que tus juicios tarden 25 años en materia laboral, ya estuvo de que te aproveches de que estés haciendo dumping comercial, ya estuvo, ya estuvo. ¿Quieres seguir siendo amigos? ¿Quieres seguir teniendo una relación comercial? Paga mejores salarios. Y eso pasa porque reformes todo tu sistema de impartición de justicia laboral, por una parte, y por otra parte, que tengas sindicatos que realmente se sienten a la mesa y realmente busquen pagar mejor y busquen mejores condiciones. La práctica del sindicato blanco, al que le pasa una lana cada año para que no te moleste nadie, se acabó. ¿Quieres jugar en estas nuevas ligas? Que la gente que quiera sindicalizarse se pueda sindicalizar y los que no quieran, que no tengan ningún problema. Como les digo, el reto es enorme, pero sin duda nos acercamos muchísimo en la medida que tenemos este tipo de actividades y este tipo de sesiones. Yo, créanme, no puedo estar más complacido, no me puedo sentir más afortunado de que me hayan pedido participar de estas sesiones de capacitación, como les decía, máxima al lado de tanta gente que admiro tanto, en serio, y poner mi granito de arena para que ustedes, que van a ser a quienes nos topemos del otro lado, los que van a dirimir las controversias, los que van a tener que entender todo esto y ponerlo en práctica y resolver, lo hagan de la manera más, con la mayor capacitación posible, con la manera más profesional y sobre todo con ética. Acuérdense que si algo tenemos que mejorar en este país es la manera en la que nos conducimos en muchísimos aspectos y el derecho, por supuesto, no está ajeno a esta problemática. Yo les diría,
Acordémonos cuáles fueron las razones por las que estudiamos derecho, acordémonos por qué ingresamos a la carrera, acordémonos cuáles son esos ideales que nos impulsaron, ¿no? Y revisemos dónde están esos ideales ahorita. Yo trato de hacer ejercicio todos los días y asegurarme que estoy siendo, digamos, consistente con el niño que entró a la universidad hace muchos años, ¿no? Yo les invito a ustedes a que hagan la misma reflexión, a que vean dónde está esa persona a 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Y que pongan lo mejor de ustedes para ser las y los mejores juzgadores de este país. La verdad, para la cantidad de tiempo, esfuerzo, recursos que le está invirtiendo el Poder Judicial del Estado de México, no es para menos lo que se espera. Yo les agradezco mucho y estaremos viéndonos. Muchas gracias.